La dama de la carretera. La carretera es un lugar misterioso, lleno de historias y leyendas que los camioneros compartimos entre nosotros durante las largas noches de manejo. Algunas historias son solo cuentos para pasar el tiempo, pero otras, se dice, tienen una pizca de verdad. He escuchado muchas de ellas, pero nunca creí en lo que decían, hasta esa fatídica noche en la que me encontré con algo que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Roberto García y tengo 45 años. Soy mexicano, originario de un pequeño pueblo en el estado de Veracruz. Desde niño siempre soñé con ser camionero, siguiendo los pasos de mi abuelo. Heredé su viejo tráiler, un Peterbilt del 82, un clásico que, a pesar de los años, aún ruge con fuerza en las carreteras. Mi abuelo siempre decía que el camión tenía alma, y aunque nunca creí en esas cosas, siempre he cuidado de él como si fuera parte de la familia. Llevo más de 20 años en este oficio, recorriendo las carreteras de México de norte a sur, de este a oeste. A lo largo de mi carrera, he escuchado infinidad de historias de terror de compañeros de ruta, relatos de apariciones, de encuentros inexplicables en la oscuridad de la noche. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos, hasta que me tocó vivir en carne propia uno de esos encuentros, mientras llevaba una carga desde Veracruz hasta Monterrey por la Interestatal. Esa noche, la carretera estaba especialmente desierta. Los kilómetros pasaban, y el paisaje era un mero telón de fondo en mi mente, concentrado en el viaje y en llegar a tiempo con la carga. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, la hora en la que, dicen, los fenómenos extraños suelen ocurrir. Estaba escuchando una vieja balada en la radio cuando, de repente, vi una figura a lo lejos, caminando al borde de la carretera. Al principio, pensé que era un espejismo, pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que resplandecía bajo la luz de la luna. Su cabello negro caía en cascada por sus hombros y caminaba descalza, lentamente, como si no tuviera prisa alguna. Mi instinto me dijo que no me detuviera, pero algo en su presencia me hizo reducir la velocidad. Al pasar a su lado, giré la cabeza para mirarla, y en ese momento, ella levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran oscuros, profundos, y me atravesaron como si pudieran ver dentro de mi alma. Seguí conduciendo, pero no pude sacarla de mi mente. Unos kilómetros más adelante decidí detenerme en una estación de servicio para tomar un café y despejarme. Mientras me servía, le comenté al encargado sobre la mujer que había visto. Su expresión cambió y, con voz baja, me dijo que no era el primero en verla. Muchos camioneros habían reportado encuentros similares, siempre en el mismo tramo de la carretera. Intrigado y un poco asustado, volví al camión y continué mi viaje. No había pasado mucho tiempo cuando, de repente, la radio comenzó a fallar. Un sonido estático llenó la cabina y antes de que pudiera ajustar el dial, escuché una voz clara y melodiosa. ¿Me llevas? Me quedé helado. Giré la cabeza y ahí estaba ella, sentada en el asiento del copiloto, mirándome fijamente. Sentí un escalofrío recorrerme. No había forma de que hubiera podido subirse al camión sin que yo lo notara. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. ¿Me llevas?, repitió, esta vez con una sonrisa tenue. Asentí lentamente, incapaz de decir nada más. Ella se acomodó en el asiento y miró hacia adelante, como si simplemente estuviera disfrutando del viaje. Mientras conducía, intenté mantener la calma, aunque mi mente estaba en caos. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había llegado hasta allí? Finalmente, logré recuperar la voz. ¿A dónde te llevo?, pregunté tratando de sonar tranquilo. Solo sigue adelante, respondió ella, sin apartar la vista de la carretera. Seguimos así durante varios minutos, en un silencio incómodo. Intenté hacerle más preguntas, pero sus respuestas eran siempre vagas y evasivas. La inquietud crecía dentro de mí con cada kilómetro que pasaba. De repente ella giró su cabeza y me miró fijamente. «Roberto»,
El camino que recorres está lleno de almas perdidas. Ellas buscan descanso, buscan redención, pero algunas, como yo, buscan compañía. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté recordar todas las historias que había escuchado sobre encuentros como este, buscando alguna explicación lógica, pero ninguna venía a mi mente. ¿Qué quieres de mí?, logré preguntar con un hilo de voz. Solo compañía, respondió ella con una sonrisa melancólica. En ese momento, la luz de la luna iluminó su rostro y vi algo que me heló la sangre. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos no reflejaban luz alguna. Eran como dos pozos oscuros, sin fondo. El miedo se apoderó de mí y sin pensarlo 2 veces, frené el camión bruscamente. Ella me miró con tristeza, como si supiera lo que iba a hacer. No puedes huir de mí, Roberto. Siempre estaré en el camino, esperando. Salí del camión y me alejé corriendo, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba exhausto y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un auto pasó y se detuvo al verme. Era un hombre mayor que, al ver mi estado, me ofreció ayuda. Le conté lo sucedido y su rostro se llenó de preocupación. «¿Has visto a la dama de la carretera?», dijo, como si eso lo explicara todo. Me llevó a una estación de policía cercana, donde hice una denuncia, aunque sabía que nadie me creería. Al día siguiente regresé por mi camión. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero la mujer había desaparecido. Desde ese día, cada vez que recorro esa carretera, no puedo evitar sentir una presencia, una mirada que me sigue desde la oscuridad. La dama de la carretera siempre está allí, esperando, buscando compañía en la soledad de la noche. Y aunque nunca volví a verla, sé que algún día, en algún momento, nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Porque en la carretera, las historias de terror no son solo cuentos, son realidades que viven entre las líneas de asfalto y los kilómetros interminables de viaje. La señora de la oscuridad. La carretera es un lugar solitario y misterioso, donde las historias y leyendas se entrelazan con la realidad. Los camioneros sabemos bien que el camino tiene vida propia, y a veces esa vida se manifiesta de maneras inquietantes y perturbadoras. A lo largo de los años, he escuchado relatos de colegas que aseguran haber tenido encuentros con entidades inexplicables, pero siempre los consideré meros cuentos para pasar el tiempo. Nunca imaginé que algún día viviría una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Rodrigo Martínez y tengo 50 años. Soy mexicano, oriundo de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Desde joven, supe que mi destino estaba en las carreteras, siguiendo la tradición de mi familia. Heredé el tráiler de mi abuelo, un robusto Kenworth W900 del 85, un verdadero gigante de acero que, a pesar de su edad, sigue recorriendo las carreteras con la misma fuerza de siempre. Mi abuelo siempre decía que este camión tenía alma, y aunque nunca creí en esas cosas, siempre he sentido una conexión especial con él. Conducirlo es como llevar a mi abuelo conmigo en cada viaje. Llevo toda la vida manejando tráiler, y en todos estos años he escuchado innumerables historias de terror contadas por mis colegas. Relatos de encuentros inexplicables en la oscuridad de la noche, de figuras que aparecen y desaparecen en la carretera. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos conductores. Hace poco, mi vida dio un giro doloroso cuando mi esposa falleció tras una larga enfermedad. Desde entonces, el manejar se ha convertido en mi forma de escapar de la tristeza, de olvidar mi pérdida, al menos por un rato. Esa noche en particular me dirigía a llevar una carga desde Oaxaca hasta Tijuana. Era un viaje largo, y la carretera interestatal parecía interminable bajo el cielo estrellado. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que, dicen, los fenómenos inexplicables suelen ocurrir. Había dejado atrás la última estación de servicio y me adentraba en un tramo solitario de la carretera cuando vi una figura a lo lejos, caminando al borde del camino.
Al principio pensé que era solo un viajero perdido, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer. Estaba vestida con un largo vestido negro que ondeaba con la brisa nocturna. Su cabello, también negro, caía en cascada sobre sus hombros. Caminaba descalza, y a pesar de la oscuridad, su presencia parecía iluminar el entorno. Sentí un escalofrío recorrerme, pero algo en su aspecto me obligó a detenerme. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de una tristeza que parecía no tener fin. ¿Podrías llevarme?, preguntó con una voz suave y melódica. Asentí, sin poder articular palabra. Ella subió al camión y se acomodó en el asiento del copiloto. Mientras retomaba la marcha, un silencio incómodo llenó la cabina. Sentí una extraña mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué hacía sola en medio de la nada? ¿A dónde te llevo?, pregunté finalmente, tratando de sonar tranquilo. Solo sigue adelante, respondió ella, mirando hacia el horizonte. Conducíamos en silencio, y aunque intenté hacerle algunas preguntas, sus respuestas eran siempre evasivas. Su presencia me resultaba inquietante, pero al mismo tiempo no podía evitar sentir una extraña atracción hacia ella. Era como si su tristeza resonara con la mía, creando un vínculo inexplicable. De repente, sentí la necesidad de hablar sobre mi esposa, sobre la pérdida que había estado tratando de olvidar. Le conté todo, desde los momentos felices que compartimos hasta el dolor de verla partir. La mujer escuchaba en silencio, y cuando terminé, me miró con compasión. Lo siento mucho, Rodrigo. El dolor de perder a alguien querido es algo que nunca desaparece del todo. Su voz era reconfortante, y por un momento me sentí aliviado de haber compartido mi carga con alguien. Pero entonces, algo cambió. La temperatura en la cabina descendió abruptamente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré a la mujer y su expresión había cambiado. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora mostraban una oscuridad profunda y aterradora. ¿Quién eres realmente?, pregunté, tratando de mantener la calma. Soy alguien que ha conocido el dolor, alguien que busca compañía en la oscuridad, respondió ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo 2 veces frené el camión bruscamente. Ella no se movió, simplemente me miró con esa expresión inquietante. No puedes huir de mí, Rodrigo. La oscuridad siempre está cerca, siempre te encuentra. Salí del camión y me alejé corriendo, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que cuando finalmente me detuve, estaba exhausto, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Un auto pasó y se detuvo al verme. Era un hombre mayor que, al ver mi estado, me ofreció ayuda. Le conté lo sucedido y su rostro se llenó de preocupación. «¿Has visto a la señora de la oscuridad?», dijo, como si eso lo explicara todo. Me llevó a una estación de policía cercana, donde hice una denuncia, aunque sabía que nadie me creería. Al día siguiente, regresé por mi camión. Estaba exactamente donde lo había dejado, pero la mujer había desaparecido. Desde ese día, cada vez que recorro esa carretera, no puedo evitar sentir una presencia, una mirada que me sigue desde la oscuridad. La señora de la oscuridad siempre está allí, esperando, buscando compañía en la soledad de la noche. Y aunque nunca volví a verla, sé que algún día, en algún momento, nuestros caminos se cruzarán nuevamente. Porque en la carretera, las historias de terror no son solo cuentos, son realidades que viven entre las líneas de asfalto y los kilómetros interminables de viaje. La noche del hombre lobo. Siempre creí que las historias de terror eran solo eso, historias. Las contaban mis compañeros traileros alrededor de una fogata, con voces graves y miradas llenas de misterio. Cuentos para pasar el tiempo, me decía. Pero, la noche que viví aquel encuentro con un hombre lobo cambió para siempre mi percepción de la realidad y el peligro que acecha en las carreteras. Me llamo Ricardo Sánchez,
Tengo 42 años y soy mexicano, orgullosamente de Guadalajara. Desde joven supe que mi destino estaba en las carreteras. Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y muchas hazañas, me heredó su viejo tráiler, un International Harvester de 1978. Este monstruo de metal, con su pintura desgastada y su motor rugiente, ha sido mi compañero fiel a lo largo de los años. Cada tornillo, cada arañazo en la carrocería cuenta una historia, y siempre he sentido que, de alguna manera, llevo conmigo la memoria de mi abuelo en cada viaje. Desde que tengo memoria, he escuchado historias de otros conductores sobre encuentros extraños en la carretera, relatos de seres que aparecen de la nada, de luces que parecen seguirte, de caminos que cambian misteriosamente. Pero siempre pensé que eran solo inventos para matar el tiempo y espantar el aburrimiento en largas jornadas de trabajo. Nunca les di demasiada importancia, hasta esa fatídica noche en que me dirigía a entregar una carga de Guadalajara a Monterrey. Era una noche de luna llena, y mi tráiler avanzaba lentamente por la carretera interestatal. El motor rugía bajo mis pies, un sonido familiar que siempre me daba consuelo. Llevaba una carga de electrodomésticos que debía entregar al amanecer, así que tenía toda la noche por delante. Conducía por una zona boscosa, el tipo de lugar donde la luz de la luna apenas penetraba entre los árboles, creando un ambiente inquietante. Todo comenzó con un sonido extraño, un aullido que se filtró por las ventanas del tráiler, haciendo eco en la cabina. No era el típico sonido de un lobo, sino algo mucho más profundo y aterrador. Aceleré un poco, intentando dejar atrás esa sensación de inquietud que comenzaba a apoderarse de mí. Sin embargo, el aullido persistía, y cada vez parecía más cercano. Decidí encender la radio para distraerme, pero solo captaba estática. La carretera estaba desierta, ni un solo vehículo en kilómetros a la redonda. De repente, un bulto apareció en medio del camino. Frené de golpe, y el tráiler chirrió mientras se detenía. Frente a mí, iluminado por los faros, se encontraba un hombre. Pero no era un hombre cualquiera. Su figura estaba encorvada, con los brazos alargados y las uñas afiladas como garras. Sus ojos brillaban con un resplandor rojo intenso, y su boca, llena de colmillos, dejaba escapar un gruñido gutural. Intenté arrancar el tráiler de nuevo, pero el motor se negó a encender. El hombre, o lo que fuera, comenzó a acercarse lentamente. Cada paso que daba resonaba en el asfalto, y su respiración se hacía más fuerte. Sabía que no tenía muchas opciones. Si salía del tráiler no tenía escapatoria. Si me quedaba, probablemente tampoco. Mis manos temblaban mientras intentaba una y otra vez encender el motor. Finalmente, el motor rugió nuevamente a la vida, y sin pensarlo 2 veces aceleré. Pasé a toda velocidad junto a esa criatura, y por un momento, pensé que había escapado. Pero entonces, algo golpeó la parte trasera del tráiler con una fuerza descomunal. El vehículo se sacudió, y pude ver por el espejo retrovisor que el hombre lobo estaba aferrado a la carga. Aceleré aún más, tratando de sacudirlo, pero no cedía. Sentía el peso de su cuerpo moviéndose, intentando llegar a la cabina. Mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que si lograba entrar estaría acabado. Busqué desesperadamente algún lugar donde pudiera encontrar ayuda, pero la carretera seguía desierta. De repente, recordé la escopeta que guardaba debajo del asiento, una herencia más de mi abuelo. Nunca pensé que tendría que usarla en una situación como esta. Con una mano en el volante y la otra tratando de alcanzar el arma, logré sacarla y cargarla con las pocas balas que tenía. A través del espejo retrovisor, vi cómo la criatura comenzaba a rasgar la puerta trasera del tráiler. Apunté con la escopeta y disparé. El sonido fue ensordecedor, y por un momento, todo quedó en silencio. No sabía si había acertado, pero el tráiler se estabilizó. Frené nuevamente, con la esperanza de que el hombre lobo hubiera caído. Bajé del tráiler con la escopeta en mano. Mi cuerpo entero temblaba.
Caminé lentamente hacia la parte trasera y lo vi tirado en el suelo, inmóvil. Su cuerpo comenzaba a transformarse, volviendo a una forma humana. Me acerqué con cautela, y lo que vi me dejó helado. Era un hombre joven, su rostro desfigurado por el dolor y la transformación. En sus ojos aún se podía ver el resplandor rojo, pero se apagaba lentamente. Regresé al tráiler, mi mente dando vueltas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Arranqué el motor y continué mi camino hacia Monterrey, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no podía desestimar las historias que había escuchado durante tantos años. Ahora, yo también tenía una historia que contar, una que pocos creerían, pero que me acompañaría el resto de mis días. Esa noche aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que los peligros más aterradores no siempre se encuentran en los lugares más oscuros de nuestra imaginación, sino en los caminos solitarios que recorremos en nuestras vidas. Desde entonces, cada vez que escucho un aullido en la distancia, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo, recordándome que en la carretera nunca estamos realmente solos. El encuentro con el chupacabras. Las historias de los traileros mexicanos están llenas de misterios y leyendas que se cuentan en cada parada de descanso. Entre los relatos más espeluznantes, las narraciones sobre los nahuales y criaturas extrañas, como el chupacabras, destacan por su terror profundo. Nunca creí en esas historias hasta que una noche tuve un encuentro frente a frente con una de estas criaturas. Me llamo Daniel Ruiz. Tengo 40 años y soy mexicano, originario de Monterrey, Nuevo León. Mi abuelo me enseñó todo lo que sé sobre el mundo de los traileros. Él fue quien me dejó su viejo tráiler, un robusto Kenworth de 1985, como herencia. Este camión, con su pintura azul descolorida y su motor que aún ruge con fuerza, ha sido mi leal compañero durante más de 20 años en la carretera. Cada viaje con él es una nueva aventura y un homenaje a mi abuelo, quien me enseñó a respetar y entender las historias de la carretera. Desde que era niño, escuché a los traileros contar historias de miedo en las paradas de descanso. Relataban encuentros con seres extraños y fenómenos inexplicables. Los más intrigantes eran los relatos sobre los nahuales y el chupacabras, una criatura mítica que se decía atacaba ganado y otros animales en la noche. Siempre pensé que estas historias eran exageraciones, hasta esa noche en que mi escepticismo se enfrentó con la realidad. Esa noche, después de una larga jornada de conducción, me detuve en una conocida parada de descanso para traileros. El lugar estaba lleno de conductores intercambiando historias mientras se relajaban antes de continuar sus viajes. Me uní a ellos, escuchando relatos sobre encuentros con nahuales y otras criaturas misteriosas. Aunque siempre me habían parecido meras leyendas, algo en la seriedad con la que los contaban me hizo sentir un escalofrío. Pero, como de costumbre, me reí y continué mi camino, pensando que nada de eso era real. Cargaba mi tráiler con productos electrónicos, y mi destino era una pequeña ciudad en el sur del país. El trayecto me llevaría por caminos solitarios y oscuros, pero estaba acostumbrado a la soledad de la carretera. Con el motor del Kenworth rugiendo bajo mis pies, me sentía en control y listo para cualquier cosa. Había avanzado unos cuantos kilómetros cuando noté algo extraño. A lo lejos, en la oscuridad de la noche, pude ver una figura moviéndose rápidamente a través de los campos al borde de la carretera. Aceleré un poco, pensando que tal vez solo era un animal, pero la figura seguía moviéndose, ahora más cerca y más rápido. De repente, el tráiler se sacudió violentamente. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Una criatura pequeña, con ojos rojos brillantes y garras afiladas, estaba sobre la carga del tráiler. Sus movimientos eran rápidos y su apariencia era totalmente antinatural. Intenté acelerar más, pero el tráiler empezó a perder potencia, como si algo estuviera drenando su energía. La criatura no se movía como un animal normal. Había algo profundamente siniestro en su mirada.
decidí que debía enfrentarme a lo que fuera. Con una mezcla de temor y determinación, detuve el tráiler y salí con una linterna en mano. El silencio de la noche era abrumador, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo mis pies. Al iluminar la parte trasera del tráiler, la criatura ya no estaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un movimiento detrás de mí. Me volví rápidamente y vi a una figura, con rasgos humanoides y ojos que brillaban, con el mismo fulgor que los de la criatura. Su cuerpo emanaba una energía que me hizo sentir una profunda inquietud. «Eres un hombre valiente, Daniel», dijo con una voz profunda y resonante. «No muchos se atreven a enfrentar al chupacabras». La figura comenzó a transformarse ante mis ojos. Sus extremidades se alargaron y su cuerpo se cubrió de un pelaje oscuro. En cuestión de segundos, la figura se había convertido nuevamente en la criatura. Retrocedí, sin saber si huir o enfrentar lo que estaba ante mí. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz temblando de miedo. «No quiero nada», respondió la criatura, ahora en su forma completa. «Solo quiero que sepas que los cuentos que escuchas en las paradas de descanso no son solo historias. Somos reales, y siempre estamos vigilando». La criatura emitió un gruñido que resonó en la noche, y, antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. Sentí que mis piernas temblaban, pero de alguna manera encontré la fuerza para regresar al tráiler y ponerlo en marcha. El resto del viaje fue una mezcla de incredulidad y temor. Llegué a mi destino al amanecer, aún tratando de procesar lo que había sucedido. Desde esa noche, cada vez que escucho historias de nahuales y el chupacabras, ya no las desestimo. Sé que son reales y que la carretera guarda secretos que es mejor no desafiar. Nunca volví a ver al chupacabras, pero su advertencia quedó grabada en mi mente. Las historias de la carretera no son solo cuentos para pasar el tiempo, son advertencias, y ahora sé que debo respetarlas. Cada vez que paso por una parada de descanso y escucho a otros traileros contar sus experiencias, siento un escalofrío. La carretera, con sus misterios y peligros, nunca volverá a ser la misma para mí. El encuentro con el nahual. Las historias de los traileros mexicanos están llenas de misterios y leyendas que se cuentan en cada parada de descanso. Entre los relatos más espeluznantes, las narraciones sobre los nahuales, seres capaces de transformarse en animales, destacan por su terror profundo. Nunca creí en esas historias hasta que una noche tuve un encuentro frente a frente con uno de estos seres. Me llamo Miguel Hernández, tengo 45 años y soy mexicano, originario de Veracruz. Mi abuelo me enseñó todo lo que sé sobre el mundo de los traileros. Él fue quien me dejó su viejo tráiler, un robusto Kenworth de 1985, como herencia. Este camión, con su pintura azul descolorida y su motor que aún ruge con fuerza, ha sido mi leal compañero durante más de 20 años en la carretera. Cada viaje con él es una nueva aventura y un homenaje a mi abuelo, quien me enseñó a respetar y entender las historias de la carretera. Desde que era niño, escuché a los traileros contar historias de miedo en las paradas de descanso. Relataban encuentros con seres extraños y fenómenos inexplicables. Los más intrigantes eran los relatos sobre los nahuales. Se decía que estos seres podían tomar la forma de cualquier animal y que deambulaban por la noche en busca de presas. Siempre pensé que estas historias eran exageraciones, hasta esa noche en que mi escepticismo se enfrentó con la realidad. Esa noche, después de una larga jornada de conducción, me detuve en una conocida parada de descanso para traileros. El lugar estaba lleno de conductores intercambiando historias mientras se relajaban antes de continuar sus viajes. Me uní a ellos, escuchando relatos sobre encuentros con nahuales. Aunque siempre me habían parecido meras leyendas, algo en la seriedad con la que los contaban me hizo sentir un escalofrío. Pero, como de costumbre, me reí y continué mi camino, pensando que nada de eso era real. Cargaba mi tráiler con productos electrónicos, y mi destino era una pequeña ciudad en el norte del país.
El trayecto me llevaría por caminos solitarios y oscuros, pero estaba acostumbrado a la soledad de la carretera. Con el motor del Kenworth rugiendo bajo mis pies, me sentía en control y listo para cualquier cosa. Había avanzado unos cuantos kilómetros cuando noté algo extraño. A lo lejos, en la oscuridad de la noche, pude ver una figura moviéndose rápidamente a través de los campos, al borde de la carretera. Aceleré un poco, pensando que tal vez solo era un animal, pero la figura seguía moviéndose, ahora más cerca y más rápido. De repente, el tráiler se sacudió violentamente. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Un gran jaguar negro saltó sobre la carga del tráiler. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana y su tamaño era descomunal. Intenté acelerar más, pero el tráiler empezó a perder potencia, como si algo estuviera drenando su energía. El jaguar no se movía como un animal normal. Había algo profundamente siniestro en su mirada. Decidí que debía enfrentarme a lo que fuera. Con una mezcla de temor y determinación, detuve el tráiler y salí con una linterna en mano. El silencio de la noche era abrumador, solo interrumpido por el crujido de las hojas bajo mis pies. Al iluminar la parte trasera del tráiler, el jaguar ya no estaba, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un movimiento detrás de mí. Me volví rápidamente y vi a un hombre, con rasgos indígenas y ojos que brillaban con el mismo fulgor que los del jaguar. Su cuerpo emanaba una energía que me hizo sentir una profunda inquietud. «Eres un hombre valiente, Miguel», dijo con una voz profunda y resonante. «No muchos se atreven a enfrentar a un nahual». El hombre comenzó a transformarse ante mis ojos. Sus extremidades se alargaron y su cuerpo se cubrió de un pelaje oscuro. En cuestión de segundos, el hombre se había convertido nuevamente en el jaguar. Retrocedí, sin saber si huir o enfrentar lo que estaba ante mí. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, mi voz temblando de miedo. «No quiero nada», respondió el nahual, ahora en forma de jaguar. «Solo quiero que sepas que los cuentos que escuchas en las paradas de descanso no son solo historias. Somos reales, y siempre estamos vigilando». El jaguar emitió un rugido que resonó en la noche, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. Sentí que mis piernas temblaban, pero de alguna manera encontré la fuerza para regresar al tráiler y ponerlo en marcha. El resto del viaje fue una mezcla de incredulidad y temor. Llegué a mi destino al amanecer, aún tratando de procesar lo que había sucedido. Desde esa noche, cada vez que escucho historias de nahuales, ya no las desestimo. Sé que son reales y que la carretera guarda secretos que es mejor no desafiar. Nunca volví a ver al nahual, pero su advertencia quedó grabada en mi mente. Las historias de la carretera no son solo cuentos para pasar el tiempo, son advertencias, y ahora sé que debo respetarlas. Cada vez que paso por una parada de descanso y escucho a otros traileros contar sus experiencias, siento un escalofrío. La carretera, con sus misterios y peligros, nunca volverá a ser la misma para mí. Maldito de la Sierra Madre. Mi nombre es Enrique, tengo 42 años, y soy un camionero mexicano oriundo de Monterrey. Llevo más de 20 años en las carreteras, transportando todo tipo de mercancías a lo largo y ancho del país. Mi vida ha estado marcada por largas jornadas al volante y noches interminables en solitarias autopistas, pero jamás olvidaré el día en que tomé el atajo que casi me cuesta la vida. Era una tarde calurosa de agosto, cuando me encontraba en un viaje hacia Chihuahua. Mi ruta usual estaba congestionada debido a un accidente, así que decidí tomar un atajo a través de la Sierra Madre, recomendado por un colega que juraba que era más rápido y menos transitado. Al principio todo iba bien. La carretera era estrecha y sinuosa, pero el paisaje era espectacular. Los picos montañosos se erguían majestuosos contra el cielo azul, y el aire fresco de la sierra me daba un respiro del calor sofocante. A medida que avanzaba, el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados. A medida que la oscuridad se apoderaba del paisaje,
Una sensación de inquietud comenzó a invadir mi mente. La carretera se volvía cada vez más estrecha y serpenteante, y una niebla espesa y extraña empezó a cubrir el camino. La visibilidad se redujo a casi nada, y un frío inexplicable se apoderó de mí, haciéndome estremecer a pesar de que el aire acondicionado del camión estaba apagado. Continué avanzando lentamente, mis ojos fijos en la carretera, intentando no perder la concentración. Fue entonces cuando vi una figura al borde del camino. Era una mujer, vestida de blanco, con el rostro cubierto por su largo cabello negro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté ignorarla y seguir adelante, pero la carretera parecía repetirse, llevándome de vuelta al mismo punto una y otra vez. La niebla se volvía más densa, y el silencio era ensordecedor. Cada vez que pasaba por el mismo lugar, la mujer estaba más cerca, y su presencia se volvía más inquietante. Sentía su mirada atravesándome, a pesar de que no podía ver sus ojos. En un momento de desesperación, detuve el camión y bajé para enfrentarla. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba escapar de esa trampa infernal en la que parecía estar atrapado. La mujer levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y cadavérico, con ojos negros como el abismo. Una voz gutural salió de sus labios, susurrando palabras ininteligibles que resonaban en mi mente como un eco sin fin. Las palabras parecían envolverme, llenándome de un terror indescriptible. Desesperado regresé al camión y aceleré, intentando dejarla atrás. La niebla se volvió más densa, y las curvas de la carretera más peligrosas. Sentía su presencia a mi lado, como si su mirada invisible me siguiera. En una de esas curvas, perdí el control, y el camión se deslizó por el borde de un barranco. Todo se volvió un caos. El camión se balanceaba peligrosamente, y el sonido de los árboles y rocas golpeando la carrocería llenaba el aire. Intenté mantenerme consciente, pero el miedo y el impacto me sobrepasaron. Desperté horas después, atrapado en la cabina, con el camión destrozado. La niebla había desaparecido, y el amanecer empezaba a iluminar el paisaje. No había rastro de la mujer ni de su maligna presencia. Estaba herido y desorientado, pero vivo. Logré salir del camión y pedir ayuda, pero desde ese día he evitado los atajos y las carreteras solitarias, temiendo que algún día vuelva a encontrarme con aquella aparición. La experiencia me dejó marcado de por vida. Las pesadillas me persiguen, y cada vez que veo una niebla densa o una figura al borde del camino, el pánico se apodera de mí. A veces, en las noches más oscuras, creo escuchar susurros en el viento, recordándome que en la Sierra Madre hay caminos que es mejor no recorrer. Sombras en la selva lacandona. Soy Marco Antonio, tengo 35 años y soy originario de Villahermosa, Tabasco. Llevo más de una década conduciendo camiones por las carreteras de México, transportando mercancías desde el sur hasta el norte del país. Lo que estoy a punto de contarles es una experiencia que nunca podré olvidar. Era una noche lluviosa de junio cuando me dirigía a Palenque, Chiapas, con una carga de productos agrícolas. La carretera principal estaba cerrada debido a deslizamientos de tierra, así que decidí tomar un atajo a través de la selva lacandona. Había oído rumores sobre esa ruta, pero el tiempo apremiaba y no tenía otra opción. La carretera de terracería era estrecha y llena de baches, pero al menos avanzaba. Los enormes árboles de la selva se alzaban como gigantes a ambos lados del camino, sus ramas creando un techo natural que bloqueaba gran parte de la luz de la luna. La lluvia se intensificaba y la oscuridad se volvía opresiva. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el crujido de las ramas bajo las ruedas del camión eran los únicos ruidos que me acompañaban. De repente, vi algo cruzar la carretera frente a mí. Era rápido, casi como una sombra. No le di mucha importancia y seguí conduciendo, pero una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mi pecho. Unos kilómetros más adelante, el motor del camión comenzó a fallar y finalmente se detuvo.
Intenté arrancarlo varias veces, pero no respondía. Salí para revisar el motor bajo la lluvia torrencial. Mientras trabajaba sentí una presencia observándome. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La selva era un océano de oscuridad, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Regresé a la cabina y me dispuse a esperar hasta que la tormenta pasara. De repente, vi una figura al borde del camino, apenas iluminada por los faros del camión. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos brillantes y una sonrisa perturbadora. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia el camión. Intenté arrancar el motor de nuevo, pero nada funcionaba. La figura seguía acercándose y sentía un miedo paralizante. De repente, escuché golpes en la puerta del camión. Miré por la ventana y vi que no era solo uno, sino varios hombres, todos con la misma mirada siniestra. Desesperado, comencé a tocar la bocina, esperando ahuyentarlos. Para mi sorpresa, comenzaron a reír y a golpear más fuerte. La risa era escalofriante, resonando en la oscuridad como un eco macabro. Cerré los ojos y recé, esperando que todo fuera una pesadilla. La lluvia seguía cayendo, y los golpes en la puerta se intensificaban, como si quisieran arrancarla de sus bisagras. Cuando abrí los ojos, la lluvia había cesado y los hombres habían desaparecido. El motor del camión arrancó sin problemas, como si nunca hubiera fallado. No quise quedarme ni un minuto más, y aceleré a toda velocidad. Cada sombra en la carretera parecía cobrar vida, y el miedo me perseguía como una sombra más. Al llegar a Palenque, compartí mi experiencia con otros camioneros, quienes me dijeron que esa carretera estaba maldita y que muchos habían tenido encuentros similares. Me contaron historias de apariciones, de figuras que emergían de la selva para acechar a los viajeros. Algunos dijeron que eran espíritus de antiguos habitantes de la selva. Otros creían que eran entidades malignas atraídas por el sufrimiento y la desesperación. Desde ese día, evito la selva lacandona y cualquier atajo desconocido, sabiendo que hay cosas en las sombras que es mejor no despertar. La selva guarda secretos oscuros, y sus sombras esconden horrores que ningún hombre debería enfrentar. A veces en las noches más oscuras, cuando el viento sopla entre los árboles, creo escuchar sus risas, recordándome que en la selva lacandona, el miedo y la muerte caminan juntos. El camino olvidado de Oaxaca. Mi nombre es Héctor, tengo 48 años y soy de Oaxaca. Conduzco camiones desde los 20 años, recorriendo todo México para ganarme la vida. Siempre he sido escéptico con respecto a las historias de terror, pero una experiencia en un atajo olvidado cambió mi perspectiva para siempre. Era una noche clara cuando salí de Oaxaca, rumbo a Puebla, con una carga de textiles. La carretera principal estaba bloqueada por una protesta, así que decidí tomar un atajo que, según un viejo mapa, me llevaría por la Sierra de Juárez. La ruta parecía más corta, y estaba dispuesto a arriesgarme. El camino era estrecho y serpenteante, bordeado por densos bosques. Los árboles se cerraban sobre la carretera, creando un túnel natural que dejaba pasar solo fragmentos de luz de la luna. A medida que avanzaba, noté que no había señal de celular ni estaciones de radio disponibles. La soledad del lugar comenzaba a incomodarme, pero seguí adelante. Pasada la medianoche vi un pequeño poblado a lo lejos. Decidí detenerme para descansar un poco y revisar el camión. Mientras estaba aparcado, una anciana apareció de la nada, caminando lentamente hacia mí. Su vestimenta era sencilla y desgastada, y llevaba un cántaro de agua en las manos. Me saludó y me ofreció un poco de agua. Agradecido, acepté y charlamos por unos minutos. La anciana me advirtió que no continuara por ese camino, diciendo que estaba maldito. Pensé que solo eran supersticiones de pueblo, así que la ignoré y seguí adelante. Poco después, la carretera se volvió más angosta y los árboles parecían cerrarse sobre el camino, formando un denso y opresivo túnel verde. De repente, las luces del camión empezaron a parpadear y el motor se apagó. Intenté encenderlo, pero no respondía. Estaba atrapado en la oscuridad total,
en medio de la nada. Decidí salir a revisar el motor, pero una sensación de frío me recorrió el cuerpo. El aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía extraña y siniestra. Mientras revisaba el motor, escuché susurros provenientes del bosque. Al principio pensé que era el viento, pero los susurros se volvieron más claros, como si varias voces hablaran al unísono. Los susurros crecieron en intensidad y pude distinguir palabras aisladas aunque no entendía el idioma. Sentí un terror indescriptible y regresé a la cabina. De pronto, la anciana que había visto antes apareció frente al camión, pero su apariencia había cambiado. Sus ojos brillaban con una luz espectral y su rostro estaba cubierto de arrugas profundas, sus dientes afilados como cuchillos. Gritó algo en un idioma que no entendí, y luego desapareció en una nube de niebla. El motor del camión volvió a funcionar de repente, con un rugido que rompió el silencio sepulcral. Sin pensarlo dos veces, aceleré a toda velocidad, sin importar el peligro de las curvas. Los árboles parecían estirarse hacia mí, sus ramas como dedos esqueléticos intentando atraparme. No me detuve hasta llegar a la siguiente ciudad, donde descubrí que el atajo que había tomado no aparecía en ningún mapa moderno. Desde entonces, he evitado tomar rutas desconocidas y siempre escucho las advertencias locales. Hay caminos que es mejor dejar en el olvido, porque nunca se sabe qué horrores pueden acechar en la oscuridad. A veces, en mis noches más solitarias en la carretera, recuerdo aquellos susurros y los ojos brillantes de la anciana. Me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo en aquel camino olvidado. Quizás, algunos misterios son mejor no desvelarlos, y algunas rutas es mejor no transitarlas jamás. El trailero y la bruja de la carretera. Mi nombre es Juan Adrián, un hombre de 36 años originario de Huatribato, México. Soy un orgulloso chofer de camiones, trabajando para una empresa privada de medicinas. Mi trabajo no es sencillo, pero la paga es excelente, lo cual me permite ofrecerle a mi familia una vida cómoda. Estoy casado con María, una mujer maravillosa que me ha apoyado en todas mis aventuras y desventuras sobre el asfalto. Siempre he sido reconocido como un conductor rápido y eficiente, capaz de entregar cualquier carga en tiempo récord. Pero desde aquel fatídico día en que tuve el encuentro con la bruja en la carretera, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Cada noche, los recuerdos de esa noche oscura me atormentan, haciéndome cuestionar mi cordura y llevándome a pensar en terminar con todo. Sin embargo, la única razón por la que aún estoy aquí es porque he encontrado refugio en la iglesia, asistiendo regularmente en busca de paz y respuestas. Era una noche oscura y tormentosa cuando todo comenzó. Me dirigía a mi destino habitual, transportando una carga de medicamentos urgentes hacia una pequeña ciudad al otro lado de la sierra. La lluvia caía con furia, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Mis faros apenas lograban penetrar la oscuridad, revelando una carretera serpenteante y solitaria. De repente, en medio del camino, apareció una figura encorvada. Una anciana con un manto negro empapada por la lluvia, levantó la mano pidiendo ayuda. Aunque algo en mi interior me gritaba que siguiera adelante, no pude ignorar a una persona necesitada en medio de semejante tormenta. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. ¿Necesita ayuda, señora?, pregunté, bajando la ventanilla. La mujer levantó el rostro y aunque su expresión era amable, sus ojos tenían un brillo inquietante. Aceptó mi oferta y subió al camión. Su presencia llenó la cabina con un aire frío y denso que no pude atribuir solo a la tormenta exterior. Gracias, joven. Mi nombre es doña Elisa, dijo con una voz que parecía resonar desde tiempos antiguos. Mi casa está más adelante en el próximo pueblo. Si pudiera llevarme hasta allí, le estaré eternamente agradecida. El trayecto continuó en un silencio incómodo. Sentía la mirada de la anciana clavada en mí, como si estuviera escudriñando mi alma. Intenté iniciar una conversación para aliviar la tensión, pero cada palabra que decía parecía hundirse en el silencio como una piedra en un pozo sin fondo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Llegamos al supuesto pueblo, pero lo que encontré no fue lo que esperaba. Las casas estaban en ruinas, las calles desiertas, y un aire de abandono y desolación impregnaba el lugar. Doña Elisa me pidió que me detuviera frente a una casa particularmente destartalada. «Aquí es», dijo con una sonrisa. «Muchas gracias por su amabilidad, joven. No muchos se detendrían a ayudar a una anciana en una noche como esta». Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta, su rostro cambió. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. Sentí un terror indescriptible y un frío que me caló hasta los huesos. «Juan Adrián», dijo con una voz que ahora sonaba más como un siseo, «te has cruzado en el camino de la bruja de la carretera. Este encuentro no es una simple coincidencia. Hay un precio que pagar por tu amabilidad». Intenté moverme, pero mis músculos estaban paralizados. Doña Elisa extendió una mano hacia mí, y sentí como si mi vida misma estuviera siendo drenada. La oscuridad comenzó a envolverme, y las fuerzas me abandonaron. Desperté horas después, solo en mi camión. La tormenta había cesado, y el pueblo abandonado parecía aún más sombrío a la luz del amanecer. No había rastro de doña Elisa. Mi cuerpo estaba débil y mi mente nublada, pero logré encender el camión y alejarme de ese lugar maldito. Desde esa noche, mi vida ha sido un infierno. Las pesadillas me atormentan, y una sensación constante de ser observado no me deja en paz. A menudo siento la presencia de doña Elisa, como si su maldición me persiguiera. La realidad y la fantasía se mezclan, haciéndome cuestionar mi cordura. A pesar de todo, sigo luchando por mantenerme firme, aferrándome a mi fe y a mi familia. Cada día es una batalla para no sucumbir a la desesperación. He considerado quitarme la vida más de una vez, pero algo más fuerte dentro de mí me lo impide. La esperanza de que algún día encontraré la manera de liberarme de esta maldición me mantiene en pie. La bruja de la carretera me ha robado la paz y la alegría, pero no me quitará la vida. Seguiré conduciendo, enfrentando mis miedos y buscando una salida a esta pesadilla, porque sé que mientras tenga fe, hay esperanza, y algún día encontraré la manera de vencer a la oscuridad que se cierne sobre mí. Así es como el camino sigue, lleno de terror y suspense, con cada kilómetro, recordándome aquella noche fatídica y la bruja que cambió mi destino para siempre. Desde aquella noche, mi trabajo se ha vuelto una tarea titánica. Cada vez que me subo al camión, siento un nudo en el estómago y una opresión en el pecho. Las rutas que antes conocía al dedillo, ahora se han vuelto laberintos de incertidumbre y miedo. Cada sombra, cada curva, cada ráfaga de viento parece susurrar el nombre de doña Elisa, recordándome su maldición. En una ocasión, mientras transportaba un cargamento a Monterrey, tomé una ruta alternativa para evitar el tráfico. Era un camino estrecho y solitario, rodeado de montañas y densos bosques. La noche cayó rápidamente, y la oscuridad se adueñó del entorno. Los faros de mi camión apenas iluminaban unos metros delante de mí, y la carretera parecía extenderse hacia el infinito. De repente, vi una figura en el borde del camino. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. Para mi horror, era doña Elisa, de pie bajo la lluvia, con su manto negro ondeando al viento. Aceleré, intentando dejarla atrás, pero cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. Mi mente jugaba trucos conmigo, o eso quería creer, pero no fue un engaño de mi imaginación. Aquella noche, mientras descansaba en una parada de camiones, sentí una presencia en la cabina. El aire se volvió frío, y un olor a humedad llenó el espacio. Cerré los ojos, rezando porque fuera solo un sueño, pero al abrirlos, vi a doña Elisa reflejada en el espejo. Su sonrisa era una mueca de maldad, y sus ojos brillaban con una luz antinatural. «Juan Adrián», susurró, «no puedes escapar de mí». Grité y salí corriendo del camión, despertando a otros conductores en la parada. Me miraron con preocupación y me ofrecieron ayuda,
pero no podían entender lo que estaba viviendo. Esa noche, no dormí. Me senté en una banca, temblando y rezando, mientras el amanecer finalmente rompía el hechizo de la noche. Mi vida personal también se ha visto afectada. María ha notado mi cambio de actitud, mi falta de sueño y mis constantes sobresaltos. He intentado explicarle lo que sucede, pero ¿cómo podría entenderlo alguien que no ha visto lo que yo he visto? Mis hijos me miran con miedo y confusión, y la distancia entre nosotros crece cada día. Busqué ayuda en la iglesia, esperando encontrar respuestas y consuelo. El padre Miguel, un hombre sabio y comprensivo, escuchó mi historia con atención. Me dio su bendición y me ofreció oraciones, pero me advirtió que la lucha contra el mal es una batalla constante. Me aconsejó mantener la fe y buscar la verdad detrás de la maldición. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y regresar al pueblo abandonado. Sentía que debía encontrar respuestas, descubrir por qué doña Elisa me había elegido y cómo romper su maldición. Conducía con cautela. El sudor cubría mis manos y mis pensamientos se nublaban con el miedo. Al llegar, el lugar parecía aún más desolado que antes. Las casas en ruinas eran sombras en la noche y el silencio era ensordecedor. Caminé hacia la casa donde había dejado a doña Elisa, con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza. La puerta estaba entreabierta y un olor a moho y descomposición emanaba del interior. Entré y la linterna reveló un interior destartalado, con muebles rotos y polvo cubriendo todo. En una esquina, encontré un altar antiguo, cubierto de velas apagadas y símbolos extraños. En el centro, había una fotografía de doña Elisa, más joven y sonriente, rodeada de figuras oscuras. Un libro antiguo estaba abierto sobre el altar. Las páginas, amarillentas por el tiempo, estaban llenas de inscripciones y dibujos que no podía comprender. Sin embargo, algo me atrajo a una página en particular. Era un conjuro, una especie de ritual que parecía tener el poder de romper maldiciones. Lleno de esperanza y desesperación, tomé el libro y salí de la casa. Sabía que debía intentarlo, aunque no entendiera completamente lo que estaba haciendo. Regresé al camión y conduje hacia una iglesia cercana, esperando que el poder sagrado del lugar me ayudara. El padre Miguel me recibió con sorpresa, pero sin preguntas. Juntos, preparamos el altar de la iglesia y seguimos las instrucciones del libro. Mientras recitaba las palabras antiguas, sentí una presencia maligna rodeándonos, pero la fe y la determinación me dieron fuerzas. La iglesia se llenó de un viento gélido, y las velas parpadearon violentamente. Doña Elisa apareció frente a nosotros, su rostro retorcido por la ira. Pero no me detuve. Continué el ritual, y con cada palabra pronunciada, su figura parecía desvanecerse. Finalmente, con un grito desgarrador, doña Elisa desapareció en una nube de humo negro. El aire se aclaró y la paz regresó al lugar. El padre Miguel y yo nos miramos, sabiendo que habíamos triunfado. Desde esa noche, mi vida ha comenzado a mejorar. Las pesadillas han disminuido y la sensación de ser observado ha desaparecido. Mi relación con María y mis hijos se ha fortalecido y he encontrado un nuevo sentido de propósito en mi trabajo. Aunque el recuerdo de doña Elisa y la maldición aún persiste en mi mente, sé que he logrado algo importante. He enfrentado mis miedos y he encontrado la fuerza para luchar contra la oscuridad. Y aunque el camino aún es largo, tengo fe en que la luz siempre prevalecerá. Así es como el camino sigue, lleno de terror y suspense, con cada kilómetro recordándome aquella noche fatídica y la bruja que cambió mi destino para siempre. Pero ahora, sé que tengo el poder para enfrentar cualquier desafío que se cruce en mi camino, y continuaré conduciendo con la esperanza de un futuro mejor. La carretera de los lamentos. Mi nombre es Ricardo Mendoza, tengo 38 años y soy originario de Badiraguato, Sinaloa. Soy un conductor de camiones experimentado, trabajando para una empresa privada de medicinas.
Mi reputación como uno de los mejores conductores es bien conocida, ya que soy rápido y eficiente, lo que me ha permitido recibir una de las mejores remuneraciones en la industria. Estoy casado con Clara, una mujer increíble que me ha brindado su apoyo incondicional en todas mis travesías. Mi vida era relativamente tranquila hasta que tuve un encuentro aterrador en la carretera que cambió todo. Desde esa noche, nada ha vuelto a ser igual. He pensado en quitarme la vida más de una vez, pero he encontrado un poco de esperanza asistiendo a la iglesia. Todo comenzó una noche cuando debía hacer una entrega urgente a un hospital en una ciudad cercana. La carretera estaba casi desierta y el viento soplaba con una fuerza inusual. A medida que avanzaba, noté que el ambiente se volvía cada vez más pesado y opresivo. Decidí tomar una ruta alternativa a través de un tramo de carretera menos transitado pero más directo. Había escuchado rumores de que ese camino era peligroso, pero la urgencia de la entrega y mi confianza en mis habilidades me llevaron a arriesgarme. A mitad de la ruta, la neblina comenzó a espesarse, reduciendo la visibilidad a casi nada. Reduje la velocidad y encendí las luces antiniebla, pero apenas podía ver más allá del capó del camión. Fue entonces cuando vi algo que me hizo frenar de golpe, una figura en medio de la carretera. Era una mujer, vestida con ropas antiguas y desaliñadas. Su cabello largo y enredado caía sobre su rostro, y sus ojos, oscuros y penetrantes, me miraban fijamente. Sin pensarlo, salí del camión para ofrecerle ayuda, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella comenzó a hablar. «Ricardo Mendoza, has entrado en la carretera de los lamentos», dijo con una voz que resonaba en mi mente. Aquellos que se aventuran por este camino deben enfrentarse a sus peores miedos y arrepentimientos. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La mujer extendió una mano hacia mí, y en ese momento, una serie de visiones comenzaron a inundar mi mente. Vi imágenes de mi vida, momentos que había olvidado o reprimido, cada uno más doloroso y angustiante que el anterior. La figura se desvaneció, dejándome solo en medio de la carretera. Volví al camión, temblando y sudando, y continué conduciendo con la esperanza de dejar atrás esa pesadilla. Pero no importaba cuánto avanzara, la carretera parecía interminable y la neblina se volvía cada vez más densa. Comencé a escuchar lamentos y gritos a mi alrededor, como si las almas perdidas en ese lugar estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Cada sonido me recordaba los errores que había cometido, las decisiones equivocadas y los momentos de debilidad. En un punto, la neblina se aclaró lo suficiente para revelar un antiguo cementerio al costado del camino. Las lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían observarme con un juicio silencioso. Fue entonces cuando vi a la mujer nuevamente, de pie junto a una lápida en particular. Para liberarte de la carretera de los lamentos, debes enfrentarte a tu mayor arrepentimiento, dijo, señalando la lápida. Me acerqué con cautela y leí el nombre grabado en la piedra. Era el de un amigo de la infancia, alguien a quien había traicionado años atrás por un acto de egoísmo. El dolor y la culpa que había enterrado durante tanto tiempo resurgen con una fuerza abrumadora. Caí de rodillas frente a la lápida, llorando y pidiendo perdón. La figura de la mujer se acercó y colocó una mano en mi hombro. En ese momento, sentí una paz inesperada, como si una carga invisible se levantara de mis hombros. La neblina comenzó a disiparse, y la carretera volvió a ser visible. Conduje de regreso a la ruta principal, sintiéndome agotado pero aliviado. Aunque las visiones y los lamentos aún persisten en mis recuerdos, he encontrado un nuevo propósito en mi vida. La iglesia y mi fe me han dado la fuerza para seguir adelante, enfrentando mis errores y buscando la redención. Desde aquella noche en la carretera de los lamentos, he aprendido que no se puede huir de los propios arrepentimientos, pero sí se puede encontrar la manera de enfrentarlos y superarlos. Mi vida nunca será la misma, pero cada día es una oportunidad para hacer las paces con el pasado y construir un futuro mejor.